He vuelto. Bienvenidos a la segunda temporada de La Campana, el programa de educación financiera con Alberto Chan que os ayudará a mejorar vuestras finanzas. En esta segunda temporada vamos a tener en este plató de La Campana a grandes invitados del mundo de los negocios, del mundo del emprendimiento, del mundo de la política, para ver y aprender con ellos todos sus consejos sobre emprendimiento. Y también tendremos nuestro particular bloque de trading, de inversiones. Hablaremos de cómo rentabilizar nuestro dinero y, por supuesto, sin olvidar el eslogan y el lema de este programa de educación financiera, hablaremos siempre de esos consejos para poder mejorar las finanzas de la economía doméstica. Y empezando por este primer bloque de educación financiera, hoy vamos a hacer referencia a esos conceptos básicos que siempre hemos oído, pero que seguramente en la etapa escolar o en la etapa ya adulta nadie nos lo ha explicado de forma correcta. Términos como ingreso, gasto, ahorro o inversión, hoy vamos a detallarlos y vamos a explicar realmente qué es en sí el ahorro, ¿vale? El ahorro es verdad que nos han dicho de toda la vida que simplemente es lo que nos queda después de obtener un ingreso y realizar un gasto al final del mes. Cuando hemos finalizado y pagado todos nuestros gastos, lo que nos queda al final del mes, si queda algo, eso es el ahorro. Sin embargo, esta forma de trabajar el dinero, es decir, de ahorrar después de gastar, podemos ver que no es normalmente la más habitual o beneficiosa. Os quedaros con una frase personal que a mí me ha servido mucho, y es que si quieres sobrevivir, reduce gastos, pero si quieres vivir, aumenta ingresos. Tener en cuenta que el hecho de cantidad de horas que podemos dedicar a nuestra vida a reducir un poco la factura de la luz, la factura del gas, este gasto por aquí o por allá, es verdad que podemos reducir gastos y incrementar un poco nuestro ahorro. Pero esto no nos va a llegar o va a ser suficiente para subir nuestro nivel financiero. Es decir, que si tenemos un nivel económico bajo, el hecho de reducir gastos no nos va a subir de nivel, simplemente estaremos dentro de ese nivel bajo, un poco más holgados. Si estamos en un nivel medio de ingresos, el hecho de solo focalizarnos en reducir gastos nos va a mantener ese nivel medio de ingresos, reduciendo gastos un poquito más holgados. Pero la clave fundamental es que si conseguimos y nos focalizamos ese número de horas que dedicamos a gastar menos, lo dedicamos a ver formas o vías de obtener más ingresos, tener en cuenta que el ingreso no tiene límites. Las vías de ingreso que podemos tener son ilimitadas y en ese caso sí que es la única manera para subir el nivel de ingresos y el nivel o situación financiera de un nivel bajo a un nivel medio, o de un nivel medio a un nivel alto, o de un nivel alto a un nivel muy alto. Esto es una de las cosas que hay que tener en cuenta. Y por esa razón, una de las obsesiones de la mente rica es el ingreso pasivo. Es decir, aquel ingreso que no viene directamente por el salario, aquel ingreso que no necesitamos dedicar un número de horas para que nos paguen una cantidad de dinero. Pensar un momento que si nuestra única vía de ingreso es el salario, y el salario se obtiene vendiendo tiempo de vida, y nuestro tiempo de vida es limitado, ¿cómo creéis que va a ser nuestro ingreso? Efectivamente, limitado. Yo vendo el activo, primero, más importante que tengo, que es el tiempo, por un dinero. Si quiero ganar el doble, tengo que vender el doble de tiempo. Pero como el tiempo de todos, cada uno de nosotros, cada día es limitado, también nuestros ingresos, si seguimos esa ecuación, van a ser limitados. Por lo tanto, tenemos que buscar vías de ingreso que no dependan de ello. De hecho, muchas veces caemos en el error, y seguramente hayáis conocido a mucha gente que os dice, bueno, pues que el nivel de riqueza que tienen en base al salario. Y lo curioso es que la riqueza no se mide por la cantidad de dinero que tienes por salario, sino justamente por, si te quitan el salario, cuántos ingresos tienes. Aquí es la clave fundamental realmente de la riqueza. Aquí radica, y lo veremos a lo largo de estos programas, cómo generar vías de ingreso ajenas al salario para no solo tener una vía de ingreso que te refuerce los ingresos, sino directamente que cuando llegas a tener varias vías de ingreso fuera del salario, llegas a no querer el salario. Y hay que tener aquí en cuenta una cosa. ¿Por qué entonces, desde nuestra etapa de la escuela, la universidad, llegamos a un momento en donde todos nos han dicho que hay que buscar un salario? Fórmate, consigue un buen currículum, envíalo a una empresa, salario, salario, salario. ¿Por qué? Porque este es el objetivo que quieren los estados. Los estados quieren
personas que busquen salarios, porque los salarios, curiosamente, son los que más impuestos pagan. Por poner un ejemplo, una persona que tenga un salario alto en España, digamos 100.000 euros, y una persona que obtiene ese mismo ingreso, pero en bolsa, debería saber toda España que el que lo obtiene en bolsa paga menos de la mitad de impuestos que el que lo obtiene por salario. Y estoy seguro que el que lo obtiene por salario tendría que dedicar por lo menos 10 veces más horas para obtener un ingreso alto de esa manera. Es decir, que no solo es el ingreso que obtienes lo que te mantiene o no rico, sino que cómo lo obtienes es lo que va a hacer que una persona, por obtenerlo en bolsa, va a ser más rico que la otra persona ingresando lo mismo, pero obteniéndolo por salario. Por tanto, como os digo, el término ingreso menos gasto igual ahorro es una forma habitual, pero mediocre, es decir, no nos permite subir de nivel. Os voy a ofrecer la otra vía, la vía de la mentalidad de riqueza, la vía que os va a permitir escalar y subir de nivel, como es directamente la parte de ingreso menos gasto igual ahorro versus inversión. Esta es la clave fundamental que hay que tener en cuenta. Es decir, que si tenemos en cuenta que lo primero que hacemos cuando tenemos un ingreso no es directamente destinarlo al gasto, sino destinarlo al ahorro obligatoriamente, todos los meses vamos a tener ahorro. Esto implica una disciplina que tenemos que tener siempre con nosotros. Si no hay realmente una obligatoriedad para destinar nuestros ingresos al ahorro, no podremos subir financieramente. Ahora, ¿ese ahorro para qué es, Alberto? Vale, yo cojo una cantidad de dinero y obligatoriamente nada más me entra, lo destino al ahorro. ¿Pero ese ahorro para qué es? ¿Para dejarlo en la cuenta corriente? Obviamente no. Ese ahorro es para ir destinado a inversión. Preferiblemente a la inversión en renta variable. Veremos luego, posteriormente, el motivo fundamental. El ahorro que destinamos a la inversión tiene que ser, primero, obligatorio, y segundo, periódico, es decir, no vale de nada que lo hagamos un momento puntual a inicio del año y luego nos olvidemos el resto de los meses de que no volvemos a destinar ahorro a inversión. Tiene que ser esto un hábito continuo. Y llega un momento para saber cuándo llegamos a una buena salud financiera, que es en el momento en que el 50% o más de tus ingresos los puedas destinar al ahorro sin que cambie tu vida. Este va a ser la clave fundamental de esto, tener en cuenta cuando puedes destinar la mitad de tus ingresos al ahorro y ese ahorro, lógicamente, a la inversión. Y vamos a ver aquí una clave fundamental de cómo se puede llegar a obtener 1 millón de euros para cualquier tipo de persona. Fijaros que muchas veces 1 millón de euros, si hablamos en la calle, es algo muy alejado de la habitualidad de las personas. También fomentado un poco por el gobierno, como digo, que quiere mantener una sociedad pobre y con mentalidad de pobreza. Pero lo curioso es que hay otros países que tienen ese objetivo de obtener a la edad de jubilación, si se puede antes mejor, ese 1 millón de euros. Pero ¿cómo se consigue ese millón? Fijaros bien. Pensar por un momento en la cantidad de dinero que una persona cuando empieza su etapa laboral destina a su plan de pensiones público hasta que se jubila. 65, 67, 70 años o cuando el gobierno lo decrete. Sin embargo, hay una forma de obtener tu jubilación de forma privada mucho más útil, mucho más rentable y mucho más económicamente beneficiosa. Una persona con 30 años que tenga un ahorro, digamos, de 10.000 euros y lo puede invertir en bolsa, indexado. Tener en cuenta que la bolsa es el activo que más rentabilidad ha dado en los últimos años. De hecho, la estadística nos viene a marcar que renta la bolsa a largo plazo un 8-9% anual durante los últimos 100 años, para que veáis que es un muestreo amplio. 8-9% anual durante los últimos 100 años. Pues 10.000 euros invertidos en bolsa a un objetivo de una persona que empieza con 30 años hasta los 65 y que de forma adicional va aportando una media de 10 euros al día, saber que esa persona cuando cumple 65 años, a interés compuesto, tiene en su cuenta más de 1 millón de euros. Y lo más importante, ese 1 millón de euros le renta una media de unos 7.000 euros al mes. Comparar estos 7.000 euros al mes
con lo que puedes tener por una jubilación. No es ni comparable. Desde el punto de vista privado, que puede ser 3-4 veces superior a lo que te puede aportar una jubilación pública. Y lo más importante de todo también, que no solo tienes ese ingreso mensual, sino que tienes más de 1 millón de euros en tu cuenta de respaldo. Y vamos más allá, iremos más fino, pongamos la guinda al pastel en esto. ¿Qué ocurre cuando una persona se jubila? Es que ese dinero que te está rentando en torno a unos 7.000 euros al mes, ese dinero es tuyo, ese dinero es de tu familia, ese dinero lo puedes dejar a tus hijos o a tus nietos. Versus una pensión pública, donde una persona trabaja toda su vida, aporta una cantidad indecente de dinero al Estado. Imaginemos la desgracia de que fallece al año de jubilarse. ¿Quién se queda ese dinero? Efectivamente, el Estado. Por tanto, hay que tener en cuenta aquí esta enorme diferencia, no solo por ingresos, sino porque tu trabajo y tus ahorros pueden destinarse a la inversión y esa inversión repercutir en ti y tener, lógicamente, un estatus financiero que va a ir aumentándose con el tiempo.